El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 7. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos llegando a las últimas palabras o recomendaciones que hace Jesús en el tan conocido Sermón del Monte o de la Montaña que hemos venido meditando y que abarca el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Comparando el Evangelio de San Mateo con el de San Marcos, podemos ver una gran diferencia en la manera en que San Marcos y San Mateo presentan las enseñanzas de Jesús. San Mateo insiste más en el contenido de la enseñanza y lo organiza como en 5 grandes discursos, de los cuales el Sermón de la Montaña, que hemos venido meditando, capítulo 5 al 7 de Mateo, es el primer grupo o el primer discurso de Jesús. En Marcos, quizás Marcos por más de 15 veces dice que Jesús enseñaba, pero raramente dice lo que él enseñaba. A pesar de estas diferencias, los dos encuentran un punto en los cuales van a estar de acuerdo o concuerdan sobre la enseñanza de Jesús. Y es que los dos insisten en que Jesús enseñaba mucho. Claro, esta era la tarea primordial de Jesús. Enseñar era lo que Jesús más hacía. Era su costumbre. Enseñar, queridos hermanos, no es solo cuestión de comunicar verdades para que la gente las aprendan de memoria o decir cosas de memoria para impresionar a la gente, decir un discurso elevado, teológico, rebuscado con palabras técnicas o científicas, pero el que las predica no vive todo lo contrario, es un mentiroso de primera, vive desordenada su vida. Y eso no es enseñar. El contenido no está solo en las palabras, sino también en los gestos y en la manera de que Jesús tiene la relación con las personas. Hay una coherencia de vida. El contenido no está nunca desligado de la persona que lo comunica. La persona es la raíz del contenido. La bondad y el amor que salen o van en las palabras y en los gestos de Jesús forman parte del contenido, son, como diríamos, su espesor. Pues de tal manera, una persona que predica, una persona que enseña, no debe solo enseñar cosas, conceptos, sino que debe de manifestarlo en su vida, porque esa es una incoherencia.
Ya me imagino cuánta gente educando, digan la verdad, vivan la verdad, comuniquen la verdad, pero es un gran mentiroso, una gran mentirosa. Entonces, ¿dónde está el contenido y esa enseñanza? Está totalmente desligado. Contenido. Eso es lo que debemos realmente tener en cuenta. Contenido bueno sin bondad es como leche derramada. No sirve para nada. No convence y no hay conversión. Oiga bien, contenido bueno sin bondad no sirve. Es como leche derramada. Me refiero a que hay gente que cuántas cosas bonitas dicen. Cuánto y admiración y hace también, pero esta es otra cosa, dicen cosas bonitas pero hacen todo lo contrario. Hoy hay gente también que hace gestos que parecen bonitos, pero la verdad que no es cierto. Hay una enseñanza ahí, por decir algo que aparentemente le interesa a la gente, está con la gente, pero no le importa, no quiere a la gente. Entonces, la enseñanza parece buena, pero el que está con la gente, pero en el fondo, el contenido, eso no tiene nada. Las recomendaciones finales y el resultado del sermón de la montaña es lo que hoy nos plantea el Evangelio. En la conciencia de la gente, esa enseñanza de Jesús ocupa un lugar primordial. Y quiero adelantar algo. Estas enseñanzas finales, estas recomendaciones finales que son muy buenas, que Jesús nos plantea en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de mañana y quizás en el de pasado mañana, vamos a encontrar, o tal vez no vamos a tener no vamos a llevar la secuencia porque vamos a celebrar el Sagrado Corazón de Jesús y luego la fiesta de Pedro y Pablo. Entonces ya esas fiestas nos van a enfocar en otros textos que no es la enseñanza consecutiva del Evangelio. Pero bien, yo quiero pues más o menos mencionar algunas cosas de estas recomendaciones de Jesús al final de la montaña, del sermón de la montaña, perdón. Jesús nos enseña que cómo debemos acoger el camino recto, cómo elegirlo, cómo escoger. Luego ese era el evangelio de ayer. Ustedes se acordarán que hay que entrar por la puerta angosta. Luego nos va el evangelio nos va a hacer esta advertencia, que tengamos cuidado y cómo reconocer a los profetas. Pues los profetas se conocen por sus frutos, que es el evangelio de hoy. Esta es la enseñanza, el tema, digamos así, central. Mañana quizás vamos a ver que no solo el que dice Señor, Señor es el que entra en el reino de los cielos. No solo hablar, sino practicar. Y luego también esta otra recomendación es que es aquel texto donde nosotros tenemos que, la enseñanza es donde nosotros tenemos que estar sólidos en una piedra firme, y nos va a poner aquella comparación del que construye la casa sobre roca. Y hay una enseñanza o una recomendación más, que es la nueva conciencia que debe tener la gente. Así, queridos hermanos, en estos días, estas son las recomendaciones finales que Jesús da en el discurso del Sermón de la Montaña. Ahora, como ya hablé mucho, haciendo un parámetro, un drenaje de todo
de los evangelios de estos días para que tengamos en cuenta la temática. Ahora, pues brevemente, veamos esta situación que Jesús nos advierte hoy sobre el cuidado con los falsos profetas. En el tiempo de Jesús había profetas de todo tipo, personas que anunciaban mensajes apocalípticos para envolver a la gente en los diversos movimientos de aquella época. Y habían pues ahí estos grupos como los esenios, fariseos, celotes, los escribas y otros más. En el tiempo en que San Mateo escribe, había también profetas que anunciaban mensajes diferentes del mensaje proclamado por los cristianos o los creyentes de aquel tiempo. En las cartas de San Pablo se mencionan estos movimientos y estas tendencias que hay. No era fácil para los primeros cristianos hacer un discernimiento de espíritu. De aquí la importancia de las palabras de Jesús sobre los falsos profetas. La advertencia de Jesús es muy fuerte. Cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen vestidos con piel de ovejas, pero dentro son lobos feroces. Y aquí realmente es bien cuidadito. O mejor dicho, debemos tener mucho cuidado. ¿Cuánta gente que se viste? Vamos a hablar del vestuario. Anda pues bien presentable. Algunos de saco y corbata, otros no sé, espléndidos. Quizás queremos andar con sotana todo el tiempo, pero realmente somos una incoherencia. Somos realmente una vil de mentiras que llevamos dentro. No es cierto que nos importe la gente y que amamos a las personas. Hablamos y andamos vestidos como lobos, como ovejas, pero somos lobos por dentro, devorando a medio mundo, despedazando. Hay cuánta gente anda corriendo de procesión en procesión, pero viven una vida divulgando, difamando, quitándole puestos a otros. No, esto es lo que Jesús realmente nos va a advertir. Jesús usa esta misma imagen que se usaba en el Antiguo Testamento cuando envía a los discípulos en misión y les dice: los mando como cordero en medio de lobos. La oposición entre lobo voraz y manso cordero es irreconciliable, a no ser que el lobo se convierta y pierda su agresividad, como sugiere el profeta Isaías en el capítulo 11. Lo que importa aquí en nuestro texto es que el don del discernimiento no es fácil. Y no es fácil discernir los espíritus. A veces sucede que intereses personales o grupales llevan a la persona a proclamar como falso a los profetas que anuncian la verdad. Una verdad que incomoda. Y eso ha pasado a través del tiempo. Lo encontramos en el profeta Jeremías, el profeta Isaías, en la historia del Salvador, a San Óscar Arnulfo Romero, cómo realmente lo denunciaron como falso profeta. Le dijeron que era el vivo diablo, disfrazado. Cómo realmente también, por otro lado, hay gente que proclama como verdaderos aquellos falsos profetas, aquellos falsos predicadores que se presentan como buenos, pero por dentro realmente son personas con qué incoherencia de vida. Hablan bonito, convencen, pero qué lamentable, qué vil de mentira es lo que hay en esas personas. Cómo el mundo de hoy da como verdadero lo falso y a lo falso lo da como verdadero. Los verdaderos profetas no se reconocen como malos profetas. Y a los malos profetas se les reconoce como buenos profetas. La verdad que cuando alguien aparece diciendo cosas verdaderas, tajantes, directas, dice: ¡ay, qué duro este padre! ¡Ay, qué grosero! ¿Cómo dice las cosas? Pero viene un chabacán, un charlatán diciendo cosas: aplauso, ese sí, se le nota el espíritu. ¿Cuál espíritu? Claro, entre el diablo y el diablo, pues ahí hay danza.
Pero cuando uno toca el corazón, no, esto no es así. Eso es lo que denunciaba Jesús. Esto aconteció con Jesús y por eso fue eliminado y condenado a muerte como falso profeta por las autoridades religiosas de aquel tiempo, de su época. De vez en cuando lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestra iglesia. Así ha venido a través de la historia y así va a pasar. Por último, el Evangelio nos pone la comparación del árbol y sus frutos para ayudar en el discernimiento del Espíritu. Jesús usa la comparación del fruto. Por los frutos los conocerán. Jesús añade, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. En el Evangelio, queridos hermanos, de San Juan, Jesús completa toda la oración, el discurso, la comparación, porque dice, si alguna de mis ramas no produce fruto, Él lo corta y limpia toda la rama o todo el árbol para que produzca frutos que permanezcan, frutos en abundancia, pero frutos buenos. Esas ramas son arrojadas fuera, las que no dan fruto, se secan y mueren, se echan al fuego. Esas ramas somos nosotros, que si no damos frutos, ya sabemos qué va a pasar. Hermanos, por lo tanto, distingámonos como buenos profetas, demos testimonio de que Cristo vive en nosotros, pero hagamos vida la palabra de Dios, seamos coherentes y dejemos de fingir o aparentar lo que no somos. Que Dios les bendiga a todos.